En este segundo vídeo de la serie de indicadores de mantenimiento, Santiago García nos muestra todos los indicadores de disponibilidad que tenemos a nuestra disposición, para que después seleccionemos los que nos aportan más información. Primer grupo de indicadores, los indicadores de disponibilidad. Estos indicadores de disponibilidad son 4. Primer indicador, la disponibilidad propiamente dicha, que es el cociente entre el tiempo que las máquinas han estado disponibles y el tiempo total del periodo que estemos considerando. Recordemos que cuando hablamos del periodo total que estemos considerando, estamos hablando de esas bases temporales, de esas bases mensuales o esa base anual o esa base año acumulado. Entonces, para cada uno de los 12 periodos que vamos a tener que calcular, cada uno de ellos, vamos a tener que acotar cuándo empieza y cuándo acaba cada uno de esos periodos y ver qué eventos hay en ese tiempo y calcular la disponibilidad que hemos obtenido en cada uno de esos periodos, teniendo en cuenta que para cada uno de ellos tenemos 3 bases temporales. Recordemos, primer indicador de disponibilidad es la disponibilidad propiamente dicha y es el cociente entre el tiempo que la máquina ha estado disponible y el tiempo total. Tiempo que la máquina ha estado disponible es el tiempo total del periodo menos tiempo que la máquina ha requerido para mantenimiento programado menos tiempo que se ha requerido para mantenimiento no programado, dividido todo ello entre el tiempo total del periodo. Aquí podemos de nuevo hablar de a qué ítem nos vamos a referir. Nos vamos a referir a equipo, nos vamos a referir a subsistema, sistema, área, a la planta entera. Pues lo suyo será calcularlo de todo, la disponibilidad que tiene todo y después ver cuáles son los que realmente nos aportan información. Es curioso como con un sistema informático, y si nosotros alimentamos correctamente el sistema, no nos vamos a encontrar ningún problema. Va a ser algo relativamente sencillo de calcular, porque simplemente tendremos que alimentar la disponibilidad y el propio sistema se va a ocupar de hacer los cálculos por nosotros. Eso sí, tendremos que alimentar la información de una manera sencilla y práctica, pero tendremos que alimentar el sistema. Segundo indicador referido a la disponibilidad es el indicador de fiabilidad. La fiabilidad mide el tiempo que la máquina ha estado funcionando y no tiene en cuenta el tiempo en el que la máquina no ha estado funcionando, pero por parada programada. Es decir, es el tiempo que la máquina ha estado funcionando cuando nosotros queríamos que estuviera funcionando. Para que entendamos bien la diferencia entre disponibilidad y fiabilidad, pensemos, por ejemplo, en el caso de un avión. Si el avión despega y llega al aeropuerto, nosotros queríamos que hiciera eso. Después en el aeropuerto ya a lo mejor tenemos que someterle a una revisión, pero el vuelo ha sido fiable. Entonces, nosotros el indicador de fiabilidad mide únicamente ese tiempo, es decir, si cuando nosotros queríamos que produjera, ha producido y lo hemos parado nosotros porque nosotros queríamos pararle. Eso es fiabilidad. Por tanto, la fórmula de la fiabilidad es una fórmula sencilla, porque tenemos del periodo que estemos considerando, tiempo total del periodo menos tiempo dedicado a mantenimiento no programado, dividido entre tiempo total del periodo. Siguiente indicador es un indicador famoso, conocido, que en libros, en textos se le da mucha importancia, pero realmente no son tantas las fábricas que lo utilizan. No es que haya argumentos a favor o en contra de utilizar este indicador, pero realmente tiene menos efectos prácticos de los que parece. Se llama tiempo medio entre fallos, Mean Time Between Failures, que es MTBF. El MTBF, hay organizaciones que lo entienden como una religión y hay organizaciones que ni han oído hablar de él. Pero yo os digo que después en la vida real, en el papel del jefe de mantenimiento, es un indicador un poco más complejo, un poco más difícil de analizar y se utiliza menos. Así que no os volváis locos intentando entender, implementar este indicador. No obstante, si el sistema, el software, lo hace bien, pues será capaz, nosotros podemos implementar esta fórmula en el software y seremos capaces de implementarlo
Pues muy bien. ¿Cómo es la fórmula de Mean Time Between Failures? Tiempo del periodo menos tiempo que el sistema estaba indisponible, dividido entre el número de paradas que ha tenido el ítem que estemos analizando. El segundo de los indicadores, que tiene alguna complejidad para interpretarlo y que tiene menos utilidad después en campo de lo que pueda parecer, es el tiempo medio de reparación. Mide fundamentalmente la gravedad de los problemas que nosotros tenemos. Lo que quiere saber es fundamentalmente si tenemos grandes averías o son muchos pequeños incidentes. Bueno, pues este indicador es tiempo de indisponibilidad dividido entre número de paradas. Son pues relativos a la disponibilidad 4 indicadores: disponibilidad, fiabilidad, MTBF, MTTR. Para cada uno de ellos tenemos 3 bases temporales: base temporal mensual, base temporal 12 meses, base temporal año natural. Y además tenemos todos los ítems de la planta que figuran en la estructura jerárquica de los activos de nuestra planta, a los que podemos referir estos 4 indicadores. Fijémonos, por tanto, que son muchos indicadores los que podemos calcular, pero que solo nos van a interesar una pequeña porción de estos indicadores de disponibilidad. La solución más habitual suele ser referir los indicadores de disponibilidad a los elementos más altos del árbol jerárquico, es decir, disponibilidad de planta y después disponibilidad de área. Un poco menos de información, pero mucha más complejidad nos va a dar ver cuál es la disponibilidad de sistemas, y mucha más complejidad y a la vez menos información nos va a dar la disponibilidad de equipos, pero no obstante tenemos que tener la posibilidad de calcular cualquiera de ellos. ¿Y de dónde obtenemos la información para calcular cualquiera de los indicadores de disponibilidad? Hay una tendencia habitual pero errónea, que es extraer esto de las órdenes de trabajo, pero como bien digo es errónea, porque cuando yo quiero calcular a partir de los tiempos de la orden de trabajo, resulta que el tiempo de intervención en la orden de trabajo no tiene por qué coincidir con el tiempo de disponibilidad, con el tiempo en que la máquina ha estado parada o en marcha. Así, por ejemplo, una orden de trabajo, la máquina se puede parar, nos pueden comunicar la avería 3 horas después, intervenir un día después, por tanto la intervención comienza ya cuando la máquina lleva parada 1 día y medio, y después nosotros finalizamos la avería, la dejamos disponible hasta que alguien la pone en marcha, y entonces en ese momento que la pone en marcha computa como que la máquina ha entrado de nuevo en producción. Y resulta que tenemos ahí unos tiempos. El tiempo de intervención no coincide con el tiempo en el que la máquina ha estado parada por razones técnicas. ¿Cuál es la solución viable para hacer esto? Pues existen 2 soluciones. Ambas soluciones implican necesariamente reportar la disponibilidad de forma independiente a el tiempo de intervención. Y esto lo podemos hacer en la propia OT. En la propia OT podemos decir, esta OT ha provocado indisponibilidad en este ítem, en este ítem y en este ítem. O podemos hacerlo haciendo un reporte de indisponibilidad completamente desligado de las OTs. En un apartado que se llama reporte de indisponibilidad, nosotros reportaremos cuándo se ha parado la planta, un área, un sistema, un subsistema, un equipo, lo que sea, y cuánto tiempo ha estado parado desde el inicio del evento hasta el final del evento. Cualquiera de las 2 formas es perfectamente válida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es este concepto. Tiempo de intervención y tiempo de indisponibilidad no coinciden. Tampoco coinciden el ítem al que se refiere la OT con los ítems que puedan haber estado parados provocados por esa misma OT. Hemos visto en este vídeo todo lo referente a los indicadores de disponibilidad, las diferentes bases temporales, los ítems a los que nos podemos referir, incluso un problema muy grande que tienen los indicadores de disponibilidad, que es precisamente de dónde vamos a sacar la información para calcularlos. Os animamos a que veáis el siguiente vídeo en el que Santiago García
nos habla de los indicadores de coste.